Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un debate sobre un tema de gran interés y actualidad, que es el papel que ha jugado las matemáticas en la lucha contra la COVID-19. Veremos que es un papel muy relevante. Y bueno, y este debate se enmarca dentro de una colaboración que llevamos ya varios años entre la Fundación Ramón Areces, a la que agradecemos siempre su incondicional apoyo, y la Real Sociedad Matemática Española. Recientemente esta colaboración se ha plasmado en un libro, Libro Blanco de las Matemáticas, que todas las personas lo tienen acceso en la página web de la Fundación Ramón Areces y también de la Real Sociedad de Matemáticas, que creemos que será un elemento crucial para análisis y desarrollo de la matemática española en los años venideros. Sin más, vamos a pasar al debate de hoy. Voy a dar la palabra al profesor David Gómez Ullate, que será el moderador de este debate, que es un investigador distinguido de la Universidad de Cádiz, un excelente investigador en diferentes campos, que no voy ahora a detallar, y que bueno, ha formado parte del Comité de Expertos de la Acción Matemática contra el COVID y además tiene trabajos muy significativos, por ejemplo, en la predicción de ingresos hospitalarios de la COVID-19, que es un tema también de gran interés. Así que muchas gracias, David Gómez Ullate, y te doy la palabra. Muchísimas gracias, David, por la introducción y buenas tardes a todos. Hoy tenemos una hora por delante para discutir de en qué medida y en todos los campos en los cuales las matemáticas han podido aportar a esta crisis de la COVID. Lo primero que voy a hacer es presentar a los dos compañeros que me acompañan en la reunión de hoy. Ambos han trabajado en diferentes aspectos, así que sin más dilación, el primero de ellos es Juan José Nieto, que es catedrático de análisis matemático y director del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela. Y su área de investigación es la modelización matemática basada en ecuaciones diferenciales. Buenos días, Juan José. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Nos acompaña también Ernesto Estrada, que es investigador de la Fundación Araiz en el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza. Él es experto en modelización matemática de sistemas complejos y también ha trabajado en muchas aplicaciones en diversos ámbitos de conocimiento, entre ellos, y nos va a hablar hoy, en la biología y en la bioinformática. Muy buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a iniciar, si os parece, la discusión empezando un poco por vuestra experiencia más directa. Y un poco más adelante podemos abrir un poco un debate un poco más abierto sobre las cuestiones ahora mismo de mayor actualidad, digamos, en torno al estado actual de la pandemia. Juan José, vuestro grupo tenía ya bastante experiencia en modelización de enfermedades infecciosas antes de que explotara esta crisis de la COVID, ¿verdad? Yo creo que vosotros habíais trabajado en modelos para el ébola. Y creo recordar que fuisteis de los primeros en hacer predicciones sobre la pandemia de COVID basado en los primeros datos que nos llegaban de China. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue este inicio, cómo empezó todo, digamos, empezaste a trabajar en esto? Bueno, pues muchas gracias, David, por tu amable introducción y antes de nada agradecer a la Fundación Ramón Areces que nos brinda esta estupenda oportunidad para mostrar la labor de las matemáticas en esta epidemia y, por supuesto, a la Real Sociedad Matemática Española. En cuanto a lo que me preguntabas, pues nosotros ya teníamos cierta experiencia en la modelización matemática de epidemias utilizando modelos que se llaman compartimentales, muy sencillitos, algunos más elaborados y complejos, pero esencialmente lo que se hace es dividir la población en subpoblaciones tipo modelo SIR, S y R, de susceptibles, infectados y recuperados, y con esa modelización, bueno, pues se pueden hacer ciertas predicciones de cómo va a evolucionar una epidemia. Esto, como bien decía, ya lo habíamos hecho para la crisis del ébola en el año 2014. También habíamos estudiado otras enfermedades como el dengue, que aquí no nos afecta mucho, pero que nos podría afectar en el futuro, el Zika, distintos coronavirus, etcétera. Y con esa experiencia que ya teníamos, pues en enero del año pasado, pues digamos que nos pusimos a estudiar el nuevo virus que desconocíamos todo, que
que era muy bien, ahora ya lamentablemente todos lo conocemos demasiado bien, y introdujimos pues algunas digamos mejoras adaptadas pues a las características propias del famoso coronavirus, ¿no? Por ejemplo, los asintomáticos, los superpropagadores, etcétera, y utilizamos datos que iban apareciendo desde China, con todas las cautelas de que todos ya conocíamos de esos datos, ¿no? Una vez que se extendió a España y Portugal, a Italia también, pues continuamos con el desarrollo del modelo para el coronavirus. El primer caso que apareció en Galicia fue el 4 de marzo del año pasado, y eso fue lo que nos llevó pues, a utilizar nuestro modelo para ver un poco qué es lo que podía pasar. Mientras trabajábamos en el modelo, ese 4 de marzo precisamente, reparamos que el pico de la epidemia se produciría en torno al 5 de abril de 2020. Y eso, bueno, pues fue un pequeño dato que reparamos inmediatamente, que el 5 de abril, que era domingo, iban a ser las elecciones tanto en autonómicas, tanto en el País Vasco como en Galicia. Eso ya nos alarmó, si no estábamos suficientemente preocupados por la crisis del coronavirus, y lo pusimos en conocimiento pues, de las autoridades sanitarias y políticas, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, ya todo fue una carrera contrarreloj de predicciones, asesoramiento, que llevó pues, al estado de alarma, como ya todos conocemos, a que se cancelaran las elecciones autonómicas tanto en el País Vasco, se pospusieron en el País Vasco y en Galicia, y nuestro objetivo, ya para rematar con esta primera intervención, pues fue colaborar con las autoridades sanitarias para tomar decisiones pues, más adecuadas en aquel momento. Muchas gracias. Tengo bastantes preguntas y curiosidades, pero yo creo que primero vamos a dar paso a Ernesto, que él, además de trabajar en modelos también de tipo epidemiológico, nos va a aportar una visión muy complementaria a esta que estamos discutiendo, y es en utilizar matemáticas para modelizar las redes complejas de interacciones entre proteínas del virus con las proteínas del organismo. Y en base a eso, la verdad es que a mí me parece un tema apasionante. Le voy a pedir a Ernesto que por favor nos cueste un poco qué tipo de estudios han logrado hacer con este tipo de técnicas y con estos datos, digamos, de carácter, bueno, que se utilizan en bioinformática. Ernesto, ¿nos podrías contar un poquito para la población, digamos, que no sabemos mucho, esto ya es conocimiento muy específico, cómo funcionan vuestros modelos y qué tipo de resultados habéis conseguido? Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, David, por la presentación. Me uno también a Juan José en nuestro agradecimiento a la Fundación Ramón Areces y a la Real Sociedad Matemática Española por brindarnos esta oportunidad de comentaros las aplicaciones, los usos que están teniendo y que pueden tener en el futuro las matemáticas para el estudio, la predicción, en definitiva, la ayuda a la planificación en casos de epidemia. Es interesante que nuestros oyentes sepan que las matemáticas juegan un papel fundamental en las diferentes escalas en las que una epidemia puede manifestarse, ¿no? O sea, al tamaño macro o mayúsculo que podemos tener, que Juan José nos ha estado hablando, es a nivel de toda la población. Y allí, pues evidentemente tenemos los agentes que serían los individuos, los colectivos dentro de esa sociedad, pero es que el virus, que es una partícula minúscula, pues también tiene un ejército interior, y ese ejército interior son esas proteínas que tiene el virus, que ha desarrollado evolutivamente para determinados tipos de funciones, ¿no? Entonces, a ese nivel de escala, las matemáticas también pueden brindar una ayuda muy importante. O sea, lo fundamental, antes de entrar en aspectos un poquito más técnicos, es que, evidentemente, si hablamos de qué ciencia puede ser
útil en todas las escalas del estudio de una pandemia, sin lugar a duda tenemos que responder que las matemáticas, o sea, la microbiología, la virología a un nivel, la inmunología a otro nivel, la epidemiología y la sociología a otro nivel, pero englobándolas todas ellas, evidentemente tenemos a las matemáticas. Lo que primero voy a decir es, bueno, los caballos de Troya de todas las funciones biológicas son las proteínas. Siempre hablamos de los genes y se dio mucho bombo y platillo al descubrimiento del genoma, pero realmente la importancia básica que esto tenía era que esos genes codifican proteínas y estas proteínas son las que realizan toda la función. Tenemos millones de proteínas única y exclusivamente encargadas de la función inmunológica de nuestro sistema en general, o sea, de la defensa de nuestro organismo. En el caso del virus del SARS-CoV-2, les muestro aquí una imagen en la cual les voy a mostrar, aquí en estos cuadraditos, en estos rombos, tenemos las proteínas del virus. O sea, cada uno de estos cuadraditos representa una proteína que no es más que una macromolécula que cada una de ellas tiene una función determinada. Cuando el virus entra en la célula del hospedero, en este caso del humano, descarga esas 29 proteínas. O sea, el virus solamente tiene 29 elementos de infantería, llamémosles, que son esas proteínas. Si lo comparamos con un ser humano, tenemos alrededor de 10.000 proteínas. O sea, estamos comparando a una especie que tiene 29 proteínas con otra que tiene 10.000 proteínas. Pero aquí es donde está la magia de las matemáticas o la magia de la combinatoria en general. Es que cada una de estas proteínas del virus puede interaccionar con un conjunto bastante grande de proteínas del ser humano. ¿Qué cosa es esa interacción? Bueno, pensemos que es una especie de contacto físico que tiene la proteína del virus con la proteína humana y que de alguna manera puede inhabilitar la función de esa proteína. En general, estas 29 proteínas del virus interaccionan con un total de 309 proteínas del ser humano. O sea que hay 309 proteínas en el ser humano que pueden ser dañadas por esas 29 proteínas del virus. Esas 309 proteínas del ser humano están integradas en esas 10.000 proteínas que tenemos en nuestras células. Por tanto, lo primero que fue interesante y curioso aquí fue descubrir que esas 309 proteínas no están distribuidas aleatoriamente entre esas 10.000 proteínas, sino que ellas forman una especie de conjunto conexo dentro de esa macrored de las interacciones de proteínas. Bueno, esto se puede comprender desde el punto de vista de la semejanza de las proteínas. Si son semejantes, pueden interaccionar las unas con las otras, etc. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esas 10.000 proteínas no se manifiestan en exactamente la misma célula del ser humano. Están distribuidas entre todas las células del ser humano. Y entonces, necesariamente algunas de estas proteínas del virus que he mostrado pueden interactuar con las células de, digamos, el pulmón cuando el virus entra en este tejido. Sin embargo, lo que nos venía desde los primeros momentos de la pandemia era que el virus afectaba no solamente al pulmón, sino a 13 órganos y sistemas diferentes del organismo humano. Entre ellos, el sistema cardiovascular, el sistema neurológico, el sistema renal, el sistema endocrino, etcétera, etcétera. El sistema musculoesquelético, que es muy importante mencionar, era otro de los afectados. Entonces, ¿cómo era que esto ocurría? Bueno, pues había dos hipótesis. Una de ellas apareció continuamente en la prensa. Y yo creo que la mayoría de la población hablaba de la tormenta de citoquinas en esa época, ¿no? Bueno, la citoquina o las citoquinas son moléculas, son proteínas que están encargadas de parte de la defensa de nuestro organismo. ¿Qué pasa? Que estas citoquinas producen cierta inflamación en los órganos como parte de su mecanismo defensivo. Por tanto, lo que se pensaba era algo que había ocurrido con otras infecciones, que las proteínas del SARS-CoV-2 activaban este ejército de citoquinas, estas se desenfrenaban y producían inflamación que, producido el daño en el pulmón, podían salir al torrente sanguíneo, llegar al corazón y dañar el mismo.
Esto fue una de las primeras hipótesis, junto con la hipótesis de que, bueno, el virus también podía colonizar otros órganos, basado en el hecho de que nuestros órganos son bastante abundantes, nuestros tejidos, en el receptor AC2 y por tanto el virus podía llegar a estos órganos. Apenas llegaron las primeras autopsias, lo que se vio fue que, primero, el virus no aparecía en el cerebro, el virus no aparecía en el corazón, no aparecía en la mayoría de los órganos, excepto en el pulmón y en el intestino. Y lo segundo es que los niveles de la citoquina, particularmente la interleuquina 6, eran muchísimo más bajos que los esperados en una tormenta de citoquinas que habían estado reportadas en la literatura con anterioridad. Tanto hubo autores en la literatura que decían, bueno, más que una tormenta de citoquina, esto es una tormenta en un vaso de agua. Y ahí fue donde nosotros intentamos integrar toda esta información con diferentes tipos de modelos matemáticos para tratar de crear, de elaborar un mecanismo que explicara esos daños a nivel multifuncional en el ser humano. Voy a explicar muy brevemente, para no llevar mucho tiempo, en qué consiste este mecanismo. Bueno, evidentemente el virus entra a través del sistema respiratorio y se aloja fundamentalmente en las vías respiratorias superiores y en los pulmones. Allí lo que hace el virus es, para colonizar la célula, pues liberarse de la cápsula que el mismo tiene y digamos que transbordar todas las 29 proteínas y el ARN que el mismo tiene para comenzar a construir otros virus dentro del interior de la célula humana. Pensemos que los virus de ARN que no tienen ADN tienen que secuestrar nuestra maquinaria, tienen que secuestrar nuestro ribosoma para poder construir esas proteínas, ese ARN y crear otra nueva partícula viral. Como parte de ese mecanismo de interacción, estas proteínas del virus se pueden encapsular en determinados tipos de partículas que existen en el organismo que se llaman exosomas o vesículas extracelulares en general. Lo que se ha sabido en los últimos años es que estas vesículas extracelulares son los mensajeros para la comunicación entre órganos en una persona sana. O sea, surge una pequeña inflamación y hay que darle el aviso al corazón de que bombee un poco más de sangre, pues allí van estos taxis con las proteínas en buen estado para dar esa información. Sin embargo, ahora sobre estos taxis, las que se van a subir van a ser proteínas dañadas por la interacción con esas proteínas del virus. Esas proteínas van a viajar al nuevo órgano, digamos en este caso al hígado, está representado aquí, o al corazón o a cualquier otro órgano, y van a ser descargadas en ese órgano, pero la proteína ya está dañada. De manera tal que cuando esa proteína interacciona con su compañero natural para realizar la acción en ese órgano, dicha acción no puede ser realizada porque la proteína está dañada. Aquí lo que tenemos es un sistema, digamos, de transportes a nivel biológico, pero desde el punto de vista matemático tenemos una gran complejidad porque el transporte en el interior de la célula es de un tipo muy diferente al transporte entre células o entre órganos. Pensemos que dentro de una célula tenemos un gran apiñamiento de macromoléculas, lo cual produce procesos subdifusivos, mientras que este es un transporte mediado a través de las vesículas extracelulares, de manera tal que tenemos otro tipo de mecanismo. Sobre la base de este concepto que hemos desarrollado, hemos logrado explicar ese daño en 13 órganos fundamentales del sistema de un ser humano. Y lo más importante, que después, si quieres, te puedo hablar, es que hemos sido capaces de no diseñar, pero sí de decir qué medicamentos pueden ser utilizados en diferentes tipos de combinaciones para paliar estos efectos que no son secundarios. Se les llama efectos secundarios a veces, pero son efectos fundamentales porque la COVID-19 no es una enfermedad respiratoria, sino una enfermedad multiorgánica y multifuncional. Muchísimas gracias, Ernesto. La verdad es que los has explicado muy bien, incluso yo me he podido enterar un poco. Tengo una pregunta a este respecto y tiene que ver con las nuevas variantes que van saliendo. Todos sabemos que la nueva variante, la variante británica, la sudafricana,
presentan una mayor severidad y una mayor mortalidad, pero eso se ve por estudios estadísticos. Entiendo que estos genomas se han secuenciado y imagino que se habrán actualizado los mapas de interacción de las nuevas proteínas de las variantes respecto a las anteriores. ¿Con vuestros modelos podéis explicar a nivel, digamos, micro, por qué son más peligrosas estas variantes respecto a las anteriores? Sí, esa pregunta es muy, muy interesante. Mira, lo primero que nosotros nos llamó la atención es una escala más pequeñita de la que te hablé anteriormente, y es tratar de estudiar una proteína en particular. ¿Por qué? Bueno, ya he dicho que las proteínas a nivel individual son las que realizan esas acciones. Por tanto, si nosotros logramos bloquear una proteína esencial del virus, el virus no puede reproducirse y por tanto morirá. Esto es lo que hace un fármaco fundamentalmente. Bien, los biólogos experimentales, los biólogos moleculares y los químicos moleculares han desarrollado una cantidad de técnicas enorme, de manera tal que en marzo del año pasado ya habían cristalizado y estudiado la estructura tridimensional de una de las proteínas fundamentales del virus, que es la proteasa, o la proteasa fundamental, porque el virus tiene dos proteasas. ¿Por qué la proteasa es tan importante en el virus, en un virus en general? Mira, te muestro aquí muy esquemáticamente cómo se reproduce el virus. No voy a entrar en todos los detalles porque son cuestiones muy técnicas, pero el virus entra con esta cápsula que ha formado y funde su cápsula o esta cápsula, digamos, este abrigo del que se ha provisto al entrar en la célula con su propia cápsula para poder liberar el ARN, que es esto que aparece aquí en negrita, y sus proteínas que aparecen en esta forma de rombos, igual que ahorita. Entonces secuestra el ribosoma para construir dos poliproteínas gigantes. Pero en estas dos poliproteínas gigantes están todas las 29 proteínas que el virus necesita para reproducirse. Lo único que hay que hacer ahora es cortar estas poliproteínas en esos pequeños trocitos que serían las 29 proteínas. ¿Quién hace este paso número 6 aquí? La proteasa. La proteasa viene siendo el sistema digestivo del virus. Agarra esas grandes proteínas que se han fabricado, las corta en trocitos y ya tenemos las 29 proteínas, cada una con una función. No sabemos la función de todas, sabemos la función de la mayoría, pero no de todas. Entonces, a partir de allí, pues ya lo que hace el virus es tratar de volver a construir la cápsula, encapsular nuevamente al ARN más las nuevas proteínas y salir nuevamente como otra partícula viral. Esto se produce de una manera muy elevada, muy rápida, y esto es lo que produce la infección viral. Vale, por tanto, esta proteasa es fundamental. Entonces, yo quiero recordar que hubo un cambio cualitativo en el tratamiento del SIDA, de los primeros inhibidores, que eran inhibidores de la retrotransferasa, a cuando en los años 90 se descubrieron los inhibidores de la proteasa del HIV. Esto fue un cambio cualitativo. Por tanto, las proteasas son, digamos, dianas farmacológicas importantes en todos los virus. Cuando nosotros vimos el artículo que se publicó en Science en marzo del 2020, lo que vimos fue bastante alucinante, ¿no? La proteasa del SARS-CoV-2 solo tiene 12 variaciones, o sea, 12 cambios en aminoácidos con respecto a la proteasa del SARS del año 2002-2003, vamos a llamarle SARS-CoV-1. O sea, un 96% de semejanza en la secuencia de la cadena de aminoácidos. Cuando la estructura tridimensional se superponía la una con la otra, se veía que había una desviación de 0,53 angstrom. Prácticamente eran idénticas. Entonces dijimos, oye, pues esto es como si el virus no hubiese evolucionado. Sin embargo, las noticias que nos llegaban era, este virus es más agresivo, este virus es más transmisible, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue lo que sabemos hacer desde el punto de vista matemático. Representamos esta proteína, que la tengo aquí en lo que se llama una ilustración de cartón. Bueno, esta es la proteína tiene dos cadenas que son iguales, esta es una de las cadenas,
y representamos cada uno de los aminoácidos ahora como un nodo de la red. Y las interacciones covalentes y no covalentes forman una red como esta que tenemos aquí. Es una simplificación de la representación de la proteína, pero nos permite utilizar todo el arsenal matemático de la teoría de grafos, la combinatoria, incluso de la topología algebraica para estudiar esta cuestión. Y empezamos con los descriptores clásicos, vamos, lo que la gente normalmente utilizaría. Y lo que encontramos fue lo mismo que se había descubierto en la literatura. Las dos proteasas tenían más de un 90% de semejanza. Bueno, esto no era muy estimulante, digamos, ¿no? Entonces, buscamos unas herramientas matemáticas mucho más sofisticadas que tratan de describir cómo una perturbación en un sitio determinado de esta red, que sería un aminoácido, se transmite a larga distancia. Normalmente lo que pensamos es, si esto fuese una, digamos, una red de bolitas conectada por muelles y usted perturba una de estas bolitas, esa perturbación, esa vibración se va a sentir fundamentalmente en los alrededores de esa bolita. No pensamos que se va a sentir a una larga distancia. Pero hicimos la típica pregunta que se hace en la ciencia, ¿qué pasaría si? Y como teníamos herramientas matemáticas para estudiar esto, lo hicimos. Y el descubrimiento fue alucinante, porque la proteasa del SARS-CoV-2 tenía un 1900% más de capacidad de transmisión de efectos a larga distancia que la del SARS-CoV-1. Esto se transmite en eficiencia, porque evidentemente estas perturbaciones, exactamente, sería la sensibilidad. Más adaptativa, la capacidad de adaptarse. Se había adaptado para, digamos, percibir de mejor manera estos cambios. Y lo más importante de todo es que esta proteasa tiene un sitio activo, que es este que está aquí, y este es el sitio que ella utilizaría para realizar esa función catalítica. Bueno, pues esta zona es donde se acoplan los inhibidores más potentes de esta proteasa. O sea, la proteasa había evolucionado para realizar mejor su función, pero es como si dejase la puerta abierta, porque los inhibidores ahora tenían una mayor capacidad de inhibición al aprovechar esa sensibilidad de la proteasa para producir esos cambios. Por tanto, lo que venía a decir todo esto es dos cosas. Uno, el SARS-CoV-2 había evolucionado con respecto al SARS-CoV-1. En este momento estamos estudiando las 29 proteínas que ya se han cristalizado de ambos virus, y lo que estamos observando es que en una gran cantidad de proteínas se observa esta mayor sensibilidad. Por tanto, cuando a veces oímos que toda la atención se centra en la proteína S, que es la que abre la puerta, para tratar de explicar lo que está pasando con estas variantes, estamos realmente cometiendo un error. Porque si la proteína S ha variado, ha mutado para aumentar esa capacidad, muy probablemente otras proteínas también lo hayan hecho, porque recuerda que lo que se forma en el paso inicial son estas poliproteínas que contienen las 29 proteínas del virus. Por tanto, la respuesta a tu pregunta es muy probablemente sí, y esto es algo que estamos analizando en este momento porque ya hay mucha más información. De todas formas, te digo que algunas de estas proteínas han sido cristalizadas en 10, 12, 20 variantes. Sin embargo, otras tenemos una o dos, lo cual para hacer un tratamiento estadístico, teniendo en cuenta todos los errores experimentales, es difícil. A veces el cristalógrafo necesita cortar un trozo de la proteína para que le pueda cristalizar, y ya tienes un hueco en la proteína que tienes que inventártelo o predecirlo utilizando técnicas bioinformáticas. Pues una vez más, gracias por la explicación y por responder con tanto detalle. Y ahora, como somos matemáticos y no nos da miedo, vamos a dar un salto de 4 o 5 escalas y 10 órdenes de magnitud para volver a preguntarle a Juan José sobre los primeros modelos que él estuvo haciendo, que como él ha dicho son modelos compartimentales,
Y yo tengo una duda aquí y es la siguiente. Nos retrotraemos a las primeras semanas del inicio de la pandemia. El 15 de marzo, por ejemplo, había unos 7.000 casos detectados, pero las estimaciones ahora mismo nos dicen que probablemente el número real estaría más bien en torno a los 700.000, o sea, un factor 100. El estudio de seroepidemiología no llegó hasta bastante después, hasta mediados de mayo, con encuestas sobre 60.000 test y más o menos arrojó cifras del 5% de prevalencia en la población. Estábamos muy lejos todavía entonces de la inmunidad de rebaño. Todo esto lo recordáis muy bien. La pregunta que querría hacerle a Juan José es, con tanta incertidumbre sobre las condiciones iniciales, porque sobre los parámetros uno más o menos puede tomar lo que han medido en otros sitios y más o menos extrapolarlo para los modelos, tasas de infección y recuperación, etcétera. Pero la condición inicial que uno le tiene que dar a los modelos mecanicistas siempre es partir de cuántos infectados tengo a día de hoy. Si tengo una incertidumbre tan grande, ¿cómo pueden seguir siendo útiles este tipo de modelos compartimentales para hacer predicciones? ¿O qué tipo de predicciones nos podemos fiar más de este tipo de modelos? Claro, es muy interesante esta pregunta y como bien decía Ernesto antes, es un poco la magia de las matemáticas, ¿no? En aquel momento, estamos hablando de hace un año y poco más, aunque realmente parece que han pasado muchos años porque todos hemos vivido con mucha intensidad estos últimos meses, pues digamos que era un modelo muy sencillo con los datos y parámetros tomados de lo que sucedía en China, porque no había otras posibilidades, pero que fueron muy útiles. ¿Y por qué fueron útiles? Porque aún siendo sencillo el modelo, pues estábamos en una situación virgen, en el sentido de que no se habían tomado ningún tipo de medidas, con lo cual el virus pues campaba a sus anchas. Y digamos, eso fue lo que permitió que esa predicción fuera bastante razonable, como así se reveló. ¿Qué pasa? Que ahora, bueno, pues se toman medidas continuamente, en cuanto aparece un brote, pues se aíslan, hay zonas, ciudades, autonomías perimetradas, se adoptan medidas de distancia social, vacunación. Claro, todo eso va interfiriendo con la evolución y es muy difícil pues hacer cualquier tipo de previsión. Utilizando estos modelos estadísticos muy sencillos o tomar decisiones por parte de las autoridades sanitarias. Entonces yo creo que eso fue un poco la razón del éxito, que hoy en día estos modelos pues tienen una capacidad muy limitada. Por otra parte, y volviendo un poco, conectando con lo que decía Ernesto, que hubo ahí aspectos muy interesantes, en el modelo original nuestro incorporábamos la figura del superpropagador. ¿Qué es un superpropagador? Pues casi el nombre lo indica, pues es una persona que por alguna razón contagia a muchas otras. Eso puede depender de muchas razones, entre otras, pues la carga viral de cada uno, ¿no? Porque los modelos compartimentales son modelos en los que cada persona se trata como una unidad, pero no distinguimos entre las distintas posibilidades de carga viral y otras circunstancias que pueda tener cada persona, ¿no? Entonces, el incorporar la carga viral en el modelo de cada persona, pues eso podría ser de gran interés. Y aquí entramos pues en algo que yo creo que con lo que ha dicho Ernesto, pues se complementa muy bien. Tenemos modelos a distintas escalas, macroescalas, que serían los modelos compartimentales, escalas personales y escalas a nivel del virus, de cómo funciona en el cuerpo humano, pero claro, cómo encajamos en un modelo global todas esas escalas. Eso es uno de los grandes problemas que tiene la ciencia y en particular la matemática, es decir, desarrollar modelos multiescala que encajen y que funcionen de una manera razonable. Muy bien, pues muchas gracias por darnos más información al respecto. Quería comentar también, más allá de los modelos predictivos y de los modelos que nos está contando Ernesto, otro tipo de ámbitos en los cuales la matemática también ha resultado bastante útil. Y es que en la primera ola, si lo recordáis, no tuvimos solo una crisis sanitaria, sino que tuvimos también una crisis logística. Hubo cortes muy serios en la cadena de suministro de productos sanitarios.
hubo una sobrecarga del sistema hospitalario enorme y hubo que reorganizar turnos de personal con personal asistencial que se infectaba y por lo tanto tenía que salir del sistema, redistribuir pacientes entre centros, dimensionar hospitales de Campaña, un montón de iniciativas en las cuales, bueno, hay un ámbito de las matemáticas que es la investigación operativa, donde se han estado utilizando, digamos, modelos que ayuden a gestionar de manera más eficiente los recursos que no siempre teníamos todos los que hubiésemos querido tener, para hacer una gestión lo más eficiente posible, unido también a los modelos predictivos. Entonces, me vienen a la cabeza un ejemplo que fue, por ejemplo, los modelos de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Y creo que también, Juanjo, que vosotros estuvisteis trabajando un poco sobre esto. A lo mejor nos podías contar un poco. Claro, como, digamos, un producto derivado de todos estos modelos, pues están, por una parte, no solamente saber cómo evoluciona la epidemia, sino también saber cuánta gente va a necesitar estar hospitalizada. De esos hospitalizados, pues un tanto por ciento va a necesitar cuidados intensivos y, por tanto, pues era fundamental saber el número de unidades UCIs, ¿no? que iban a ser necesarias. Y entonces uno de los modelos, pues también incorporamos el número de población que iba a necesitar cuidados hospitalarios y el número de UCIs, porque claro, eso fue algo crítico y nunca mejor dicho por las unidades de los críticos de la enfermedad, y en algunos sitios pues estuvieron colapsadas, ¿no? Aquí en Galicia pues se fueron adecuando pues distintas zonas de los hospitales, tanto públicos como privados, para esas unidades, ¿no? Pero tener una previsión, eso es fundamental. Nosotros lo hicimos desde el punto de vista, vuelvo a insistir, de estos modelos compartimentales, pero está claro que la parte de investigación operativa que incide en la optimización de recursos, pues fue también fundamental. Nosotros no lo hicimos, pero hubo otros grupos a nivel nacional que sí que adoptaron esa visión, y yo creo que eso fue pues también muy, muy importante. Incluso pues se llegaron a construir nuevos hospitales o a utilizar pues otros recursos que se disponían, pero claro, eso no es sencillo porque eso supone un gasto económico muy alto por una parte, pero suponiendo que uno tiene recursos suficientes, el recurso de medios humanos y logísticos pues es crítico. Lo estamos viendo ahora con las vacunas, ¿no? Que por muchas vacunas que se tengan, que no es el caso, pues la logística es un problema que podemos tratar, pues seguro que en unos instantes, ¿no? Por ahora, pues yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Imagino que alguno de los grupos estos que mencionas es el grupo de Fermín Mayor en la Universidad Pública de Navarra, que Fermín, bueno, es un colega también del comité matemático que ha instaurado CEMAT para la acción matemática contra el coronavirus, del cual Ernesto también es miembro. Y desde este comité pues hemos estado durante bastantes meses intentando un poco ofertar nuestros servicios y nuestra ayuda a quien la pudiera necesitar. Entonces, durante muchos meses pues fue un poco complicado, pero ahora ya hay una colaboración en marcha con el CAES, con el grupo de Fernando Simón y Pepa Sierra, y a partir de esta colaboración, pues Fermín, que tenía ya un modelo bastante afinado con los datos de pacientes de Navarra, pues se ha extrapolado y ahora se está utilizando con los bases de datos que nos han dado para utilizarlo en todas las comunidades autónomas. Entonces yo creo que ha sido uno de los logros desde el comité CEMAT, digamos, de poder aportar herramientas útiles que en este caso pues les permiten hacer una predicción bastante adecuada, anticipando 1 o 2 semanas el nivel de ocupación que van a tener en las UCIs. Es un modelo de simulación de eventos discretos, en este caso, donde lo que se hace es estimar las distribuciones de tiempo que tienen los pacientes en pasar de una fase a otra, digamos, hospitalizado en planta a ingreso en UCI. Pues eso ocurre con una cierta distribución de tiempo.
y partiendo de las poblaciones que uno tiene en cada uno de los compartimentos, en este caso, pues se puede simular la evolución de cada paciente, que en cada paciente individual pues puedes o no acertar, pero sobre la población total los números funcionan bastante bien, ¿no? por temas estadísticos. Y esto, la verdad, pues está funcionando y yo creo que es un motivo de satisfacción un poco para la comunidad. Bueno, querría pasar a otros temas que también ahora mismo están muy candentes, lo estamos viendo todos los días en el telediario, y tiene que ver con las medidas de restricción. Y aquí os querría preguntar cuál es vuestra opinión. Hay muchos países que han adoptado estrategias diferentes frente al virus. Hay algunos países que han adoptado estrategias de supresión, quizá porque tenían una incidencia menor, otros más de mitigación, como en España, y parece un poco como que estamos resignados a convivir con el virus de este comportamiento más o menos oscilatorio en el cual pues, las medidas se van restringiendo o abriendo en función de la incidencia, ¿no? La primera pregunta que os lanzo un poco más abierta es ¿qué creéis que están aportando nuestros modelos matemáticos en esta cuestión? Y esta es abierta, el que quiera responder primero, me parece bien. Si creéis que nuestros modelos están siendo ahora mismo capaces de establecer, por ejemplo, la eficiencia de las medidas o qué tipo de estrategias serían favorables. Si sería más interesante buscar una estrategia muy dura de supresión del virus para partir de ahí abrir o, digamos, esta estrategia de mitigación de ir poco a poco abriendo y cerrando y conviviendo con él es la más adecuada. Bueno, pues yo creo que se debería haber tomado una estrategia de supresión, pero ya hace tiempo, ¿no? Ahora mismo pues se están tomando medidas efectivas, como son pues eso, perimetrar ciertas zonas, impedir el contacto social o reducirlo al mínimo, medidas sanitarias de todo tipo, pero yo creo que se debe haber tomado, y eso lo habíamos propuesto ya el 27 de diciembre del año pasado, digo esta fecha porque fue cuando también hicimos otro pequeño trabajo sobre la evolución de la variante británica, que en aquel entonces estaba empezando y después se vio pues, y se está viendo que ahora es casi mayoritaria, y nosotros abogábamos por tomar medidas globales, pero a nivel europeo, no solamente ya a nivel de un país o a nivel autonómico, por ciudades, regiones, etc. Eso yo creo que hubiera supuesto, pues quizás medidas duras en un periodo, pero que hubiera evitado, pues a lo mejor las siguientes oleadas. Yo a veces cuando me preguntan que cuándo va a venir la siguiente oleada, pues digo, pues mira, ahora mismo es difícil de prever porque no lo sé. Y además, pues cuando uno ya le preguntan demasiadas veces y acierta, pues está claro que la siguiente ya no va a acertar, ¿no? Entonces prefiero pues, no hacer predicciones, pero no porque no prefiera, sino porque, bueno, yo creo que estamos en unas circunstancias que es muy difícil. Y yo a veces, como decía, cuando me preguntan por la siguiente oleada, pues yo digo que más que en una oleada, pues estamos en un oleaje continuo. Yo creo que eso es lo que habría que evitar. La cuestión es que indudablemente se mezclan cuestiones de salud pública con cuestiones económicas y muchas veces se nos está presentando en los medios de cara a la toma de decisiones como una dicotomía donde si uno adopta medidas que favorezcan o preserven la salud pública van a dañar la economía y viceversa. Yo me pregunto, ¿creéis que existe alguna forma de tomar medidas de tal manera que mantengamos al virus a raya y una incidencia razonable sin perjudicar demasiado la economía? Sí, yo quiero comentar un poco sobre este tema, ¿no? En general, yo creo que con esta pandemia se ha ido actuando en formación de guerrillas. O sea, surge un brote aquí, vamos a cerrar esta zona. O sea, el virus ha venido por delante y yo creo que esto debería hacer reflexionar a toda la sociedad de cómo debe organizarse también esto. O sea, digamos, en aquellos países que están normalmente golpeados por huracanes,
existen unos centros de predicción de huracanes muy potentes, con una vinculación muy, muy estrecha con los gobiernos nacionales y locales. Y desde que empieza a armarse una depresión tropical, pues se comienza un seguimiento y una serie de sistemas de alerta que permiten en muchos casos salvar miles o decenas de miles de vidas, si analizamos toda la evolución de estos sistemas. Esto, pues evidentemente, falta para nuestra sociedad desarrollada occidental, donde tenemos los recursos, pero quizás falte la coordinación, ¿no? Y en ese sentido quería decir que nuestra sociedad se puede ver como un sistema de redes. Existe una red de contactos sociales que Juanjo nos comentaba, ¿no? Estos casos de los superpropagadores, etcétera, no son más que personas superconectadas, individuos superconectados dentro de esta red. Estas personas se mueven a través de redes, son nuestras redes de transporte, la red de carreteras, la red de aeropuertos, etcétera, etcétera. Pero es que también los bienes se están moviendo a través de estas redes. Por tanto, la cuestión fundamental, y nosotros cuando hicimos esta misma pregunta que hacías tú, David, lo que nos encontramos es que no existía incluso un análisis en la literatura científica. O sea, era algo que como no nos había pasado, evidentemente no lo habíamos tenido en cuenta. O sea, si nosotros tenemos una propagación del virus en sus etapas iniciales y nos planteamos cerrar aquellas zonas que mayor población tengan, porque serían en principio los de mayor riesgo, pues también lo que estamos es aislando el flujo de bienes económicos desde y hacia estas zonas, ¿no? Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, con respecto a la pandemia del 2002-2003, porque existe una gran cantidad de datos sobre la misma. Hemos estudiado, pues, por ejemplo, esta es la red de transporte aéreo en el Reino Unido. No sé si podéis ver aquí el mapa por debajo. Y cada uno de estos nodos representa la cantidad de pasajeros que viajó en el año 2002 desde o hacia este aeropuerto. O sea, aquí evidentemente tenemos que Londres, Edimburgo, Glasgow, Dublín fueron o continúan siendo Manchester los principales conectores de esta red. Si nosotros analizamos la evolución, como fueron, y esto es hecho con datos reales, cómo iba propagándose esta infección, si nosotros no bloqueamos ninguna de estas conexiones, esta curva que está aquí arriba en azul sería lo que pasaría. O sea, el máximo de infección dentro de esta población a un tiempo, este tiempo es relativo, es un tiempo, digamos, virtual, y vemos que en un tiempo relativamente pequeño estaríamos con una saturación total en términos de infecciones. Entonces, la pregunta es, ¿podemos nosotros eliminar algunas de estas conexiones sin o dañando lo menos posible el flujo de bienes dentro de esta red? O sea, ¿podemos nosotros retrasar la epidemia bloqueando el menor número posible de conexiones? Y la respuesta es sí. Y la respuesta proviene evidentemente del análisis de la modelización matemática de los flujos que existen en esta red. Exactamente. Si nosotros, por ejemplo, aquí bloqueamos dos conexiones, y esto no quiere decir que estemos bloqueando completamente una ciudad. Sencillamente estamos eliminando las conexiones, digamos, entre Londres y Edimburgo. Pero un viajero que tenga necesidad todavía de ir desde Londres a Edimburgo podría hacerlo a través de Dublín. Esto evidentemente también eliminaría una gran cantidad de personas que viajan, bueno, pues digamos por placer y no por una necesidad, ¿no? Pero lo que pasa es que bloqueando solamente dos de estas conexiones, la epidemia ahora que venía por este flujo, por esta curva, se desvía a esta que está aquí en rojo. En este punto vemos que de nuevo se nos está yendo de las manos. Por tanto, bloqueamos ahora una conexión entre Londres
y otro aeropuerto. Y la epidemia se nos vuelve a ir por esta otra vía. Fíjense que cada vez, y lo que hemos bloqueado son 6 conexiones, la epidemia ahora llega a un nivel de saturación mucho menor y cada vez se está retrasando más. Por tanto, lo que estamos haciendo es ganando tiempo para que esas medidas sanitarias, para que nos dé tiempo a que no se saturen las UCIs. Sin embargo, el flujo de bienes ha sido afectado en una cantidad mínima. No quiere decir que no haya afectación, pero al no bloquear completamente una región, y esto es un nivel de escala, porque es el nivel que realmente tenemos los datos, pero esto se puede hacer dentro de una comunidad, a través del transporte, esto se puede hacer en una ciudad. O sea, a veces aislamos, perimetramos, que es la palabra de moda, una región dentro de una ciudad, pero sobre la base única y exclusivamente de la incidencia que tiene esa región. Pues a lo mejor bloqueando o perimetrando otra región que sería la que mayor riesgo tiene de ser contagiada por esta, afectamos más a la epidemia y afectamos menos a la economía regional. O sea, esto es algo que hemos aprendido nuevo. Esto es algo que estamos desarrollando. Este es un modelo matemático sencillo. Ahora habría que complicarlo con los modelos más realistas que el grupo de Juanjo desarrolla, pero es la idea de cómo analizar estas dos cuestiones al unísono y no por separado. Y la respuesta es sí, se puede hacer y sería ideal hacerlo desde las primeras etapas de la propagación de esta epidemia. No esperar a que esté completamente, digamos, saturado el sistema, sino empezar con un sistema, aprendamos de los meteorólogos, ¿no? O sea, el parte meteorológico se da todos los días en la televisión y los campesinos, las personas en general, los políticos, toman decisiones sobre la base de los mismos. Bueno, no exageremos y tengamos una predicción virológica en la televisión, pero sí tengamos recursos para analizar la evolución, porque esto nos ha tocado en el 2020-2021, pero todos los expertos coinciden en que esto volverá. Entonces, estemos preparados para la próxima. Muy interesante. Y además, ahora que lo mencionas, una de las ventajas es que con todo este año de pandemia, cada vez están más disponibles datos que permiten calibrar modelos más complejos, como el que mencionas. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte ahora mismo ya proporciona datos de matrices de movilidad entre diferentes regiones y se pueden hacer estas cosas donde antes era solo posible hacerlo de manera teórica, pero ahora realmente ya existen datos reales de teléfonos móviles que permiten calibrar un poco la movilidad entre diferentes regiones e incorporarlo a los modelos. Sí. Muy interesante. No, solo para ilustrar eso que acabas de decir, el problema de la movilidad ha sido siempre uno de los grandes problemas. Uno de los primeros trabajos que se realizó sobre movilidad era trazar el movimiento de los dólares. O sea, se le pedía a las personas que entrasen el número del billete y claro, pues si usted había comprado en Madrid y ahora ese billete aparecía en Barcelona, pues evidentemente era porque alguien había viajado en esta dirección, ¿no? Evidentemente esto es una aproximación muy grosera a lo que es la movilidad humana, porque yo no necesariamente gasto dinero en cada una de mis movimientos, ¿no? Y sigue siendo uno de los grandes cuellos de botella, pero como bien dices tú, es algo en lo que se ha avanzado y con las nuevas tecnologías, pues evidentemente se sigue avanzando, ¿no? Muy bien. Quería aprovechar para contaros que desde el Comité CEMAT seguimos trabajando en un equipo conjunto con el CAES y con el Ministerio de Economía, en este caso, porque bueno, todos son conscientes de que el proyecto, que consiste fundamentalmente en evaluar el impacto de las medidas de restricción, o sea, saber esencialmente qué está funcionando y qué no, pues es importante analizar dicho impacto no solo sobre la incidencia de la pandemia, sino también sobre la economía. Y en este caso, pues desde el Ministerio manejan datos, por ejemplo, de consumo con tarjetas de crédito, que te dan un pulso muy en tiempo real, digamos, de los datos de consumo y de la incidencia directa que tiene. Y en temas de movilidad también estamos, por ejemplo, Google proporciona de manera abierta ahora también
toda una serie de indicadores de presencia o de movilidad que va recopilando y que también son muy útiles para construir este tipo de modelos. Así que es una cuestión importante. Nos quedan unos 10 minutos y todavía bastantes temas. La verdad es que la cuestión, como veis, da muchísimo de sí. Así que quería preguntaros un poco sobre una de las pocas buenas noticias que hemos tenido durante este año, que son las vacunas. De manera un poco más breve y concisa que como hemos hablado hasta ahora, ¿cómo pensáis que pueden influir las matemáticas de cara a las estrategias de vacunación? Ahora que precisamente estamos viendo que se están discutiendo diferentes variaciones en función del tipo de vacunas, sus características, etcétera. El que quiera responder de los dos, pero sí os pediría ser un poco más breves en este caso. Sí, nosotros en los modelos que habíamos estudiado también se contemplaba estrategias de vacunación. Hay distintas estrategias, ¿no? Por ejemplo, normalmente el sarampión y este tipo de enfermedades pues se vacunan a los niños a una cierta edad. Está claro que ahora la estrategia de vacunación con la COVID-19 es completamente distinta, pero ahí sí que se pueden optimizar recursos humanos y materiales y de todo tipo, y eso sí que se puede implementar dentro de los modelos matemáticos, ¿no? Con lo cual volvemos un poco al objeto de este interesante debate, que es cómo las matemáticas pues, pueden contribuir a luchar contra la epidemia que todos padecemos. Ernesto, ¿quieres añadir algo? Solamente puntualizar algo con respecto a lo que dijo Juanjo, es todas las estrategias factibles e incluso imaginables se pueden ensayar en los modelos matemáticos. Y esto no necesita experimentación ni con humanos ni con animales. Y estos modelos han demostrado ya una gran eficacia en la predicción de cualquier tipo de estrategia. Por tanto, lo que hay que hacer es esa coordinación para decir, mira, estos son los resultados que hay, estas son las incertidumbres y estos serían los resultados. Y por tanto, tomar las decisiones sobre la base de cosas que estén fundamentadas sobre lo que sabemos hoy en día. Y hoy en día, en este aspecto, yo creo que sabemos bastante. La epidemiología matemática lleva muchos años y muchos avances y muchos éxitos. Entonces, yo creo que es una cuestión importante. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con vosotros. Perdona, Juanjo, dale. Si me permites, David, enlazando con otra cosa que decía antes Ernesto muy bien, ¿no? Que a los matemáticos nos gusta preguntaros qué pasaría si tal, o cambiando un poco las condiciones. Bueno, pues nosotros en el 2014 nos preguntamos qué pasaría si hubiera una vacuna del ébola, ¿no? Y bueno, pues implementamos una estrategia adecuada teniendo en cuenta cuál podría ser el precio de la vacuna. Porque claro, si tenemos vacunas y hay presupuesto, nos vacunamos todos y se acabó el problema, ¿no? Pero si no hay presupuesto suficiente ni vacunas suficientes, ¿cuál es la estrategia óptima? Vacunar a los niños, a las personas mayores, etcétera. Bueno, pues eso nosotros lo implementamos en teoría y puede ser pues muy interesante de cara a tomar decisiones en el futuro. En el caso del ébola, en el caso del coronavirus o en el caso del virus X que pueda aparecer en el futuro. Muy interesante. Quiero volver sobre una de las cosas que habéis dicho, pero antes os quería comentar alguna cosa de un estudio que no sé si conocéis y tiene que ver con el hecho de que todavía no está suficientemente claro si las personas vacunadas pueden o no seguir siendo infecciosas. O sea, sí que se sabe que desarrollan menos síntomas, que si desarrollan síntomas son mucho más leves, o sea, que protege mucho respecto a la mortalidad de la enfermedad. Pero no está muy claro que estas personas que se hayan vacunado ya puedan seguir siendo vectores de la transmisión. Y en este sentido, os quería comentar un estudio que está realizando también, creo que se llama COVID-Vens, allí en Galicia, con aguas residuales. Y últimamente han hecho un estudio. En las aguas residuales quedan trazas del virus que está en el sistema digestivo y que muchas veces dan una radiografía de lo que está pasando anterior a los datos de salud pública, por el simple hecho de que cuando el virus está ya en el sistema digestivo, tú lo puedes detectar en las aguas residuales, pero tardan todavía días entre que la persona desarrolla los síntomas, se acerca al centro de salud, le hacen la prueba, le dan el resultado de la prueba,
Entonces, un indicador temprano de la evolución de la epidemia es estos experimentos con aguas residuales que están funcionando relativamente bien. Y recientemente han hecho uno en residencias de ancianos ya vacunados, personas ancianas que ya han sido todos vacunados. Han observado lo siguiente, han observado que prácticamente ninguno de ellos había dado positivo por PCR, o sea que no hay casos. Y sin embargo, los niveles que están detectando en las aguas son 2 y 3 veces superiores a los que se detectaban durante la cima de la pandemia. Con lo cual, ellos lo atribuyen a la variante británica, que parece ser que bueno, pues da unos niveles más altos. Pero más o menos lo que nos estaría indicando esto es que las personas se siguen infectando, pero ya no desarrollan suficientes síntomas como para dar positivo en la PCR. Yo no sé si esto tenéis algún comentario, a lo mejor Ernesto, tú que sabes un poco más de estas cosas, o Juanjo, no lo sé si conocíais este tipo de cosas. Sí, yo lo conocía y creo que tiene toda la lógica del mundo. Las vacunas no matan al virus. Las vacunas impiden la entrada del virus a la célula del hospedero. O sea, lo que se está viendo, ¿no? Entonces, yo creo que es de esperar que la transmisibilidad pueda seguir siendo un problema aún en las personas vacunadas, porque claro, lo que no se está haciendo es matar al virus con la vacuna. Entonces, no me extraña que en estos resultados se encuentren que, claro, el virus no ha podido entrar, pero ha sido evacuado, digamos, por la persona que ha recibido una carga viral. Y la forma de evacuación, en este caso, pues ha sido a través del sistema digestivo, ¿no? Entonces, claro, los mecanismos en la actualidad no se conocen, pero creo que puede ir en ese sentido, ¿no? Entonces, hasta que no tengamos un nivel bastante grande de vacunación en la población, no debemos descuidar todavía las otras medidas que son de contención de la transmisión del virus. Claro, en este sentido a mí me gustaría incidir en que una persona que ha pasado la enfermedad puede volver a contraerla, cosa que nos sorprendió a todos el año pasado, pero bueno, ahora está clara. Alguien que esté vacunado también puede ser un vector, como bien decías, David, y lo esencial es alcanzar la inmunidad, famosa inmunidad de rebaño, de la que se habla, ¿no? Y para los que nos están viendo todavía, pues voy a poner un pequeño ejemplo. Si nosotros tres estamos aquí, tenemos contactos entre los tres y David y Ernesto están vacunados, si nos vemos, si yo no tengo la enfermedad no pasa nada, pero aunque la tenga, tampoco, porque vosotros estáis vacunados. Con lo cual, con que esté vacunado 2 de 3 es suficiente, ¿no? Cuando se habla de esa inmunidad de rebaño y el 70% de vacunas que nadie sabe de dónde sale, pues al final es una cuenta un poco más elaborada desde el punto de vista matemático, pero esencialmente es esto que acabo de decir. Muy bien, habéis incidido los dos y yo estoy completamente de acuerdo con vosotros sobre la relevancia de hacer modelos matemáticos y la capacidad de ensayar muchas estrategias diferentes de cara a la toma de decisión. La pregunta que os quiero hacer ahora es ¿en qué medida vosotros pensáis que las personas que realmente toman las decisiones están utilizando estos modelos matemáticos o los han utilizado durante este año? O si percibís que ha habido una evolución durante un año y se empieza a hacer más caso hacia el final que hacia el principio. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia directa de lo que podáis contar? Porque imagino que ambos habéis tenido interacción con instituciones. Sí, sí. Claro, y vosotros que estáis en el Comité Español de Matemáticas en la lucha contra el coronavirus, pues lo habréis vivido muy directamente. Yo también a nivel de mi comunidad autónoma. Y efectivamente sí que hacen caso, pero la última decisión, que es política, asesorados por las autoridades, los expertos científicos, matemáticos, autoridades sanitarias, toman los políticos una decisión que a veces no se sabe si es porque están asesorados o la han tomado y coincide con lo que algún científico le asesoró. Eso siempre es muy difícil de llegar. Esta pregunta es muy difícil, ¿no?
Lo sé, por eso lo he dejado para el final. No, yo quiero decir que, bueno, en algunos casos y a través del Comité de Matemáticas hemos tenido experiencias y tal, pero digamos, en el caso del trabajo que hemos realizado, donde se han propuesto un conjunto de medicamentos que deberían ser ensayados en ensayos clínicos controlados para el tratamiento combinado, aquí está esta última ilustración que les voy a mostrar. Hay pues un conjunto aquí de 8 medicamentos y las combinaciones, ninguno de esos 8 medicamentos tiene efecto adverso por su combinación de 2 o más de ellos en humanos. Todos ellos son medicamentos que se usan actualmente en clínica y en este mapa se da, después de todo el análisis, las posibles combinaciones de fármacos necesarios. Si el paciente tiene una afectación cardiovascular y neurológica, entonces el medicamento determinado que puede paliar dicha enfermedad. Y esto está publicado en la literatura científica desde el año pasado y nosotros no hemos recibido, por ejemplo, ningún interés para poder desarrollar este tipo de ensayos clínicos controlados. Y sucederá, como sucede muchas veces, que luego se hagan en otros sitios y que tengamos que ir a la cola nuevamente para poder adquirir el know-how, ¿no? de este tipo de cuestiones. Por tanto, vuelvo a insistir, se ha avanzado, pero hemos ido continuamente digamos, a la saga del virus, ¿no? Hemos ido por detrás en muchos de los aspectos. Espero que se tomen medidas a partir de esta epidemia para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, estamos ya cerquita del final. Os voy a ceder enseguida la palabra para que nos despidamos con un mensaje a lo mejor de resumen. Pero os quería comentar antes que si una cosa yo creo que ha quedado claro es la necesidad que tenemos los matemáticos de crear equipos interdisciplinares y trabajar con epidemiólogos, con biólogos, en tu caso, Ernesto, pero también con economistas, también incluso con políticos. Y que creo que es fundamental que hagamos equipos de trabajo donde, o sea, a mí me consta que ha habido comités asesores donde hay personas que representan todas estas vías, pero creo que no hemos llegado a conseguir todavía del todo que haya verdaderos equipos de trabajo que funcionen bajo una misma dirección de manera organizada donde estén representadas todos estos tipos de áreas de conocimiento. Y bueno, pues creo que es una asignatura que tenemos un poco pendiente, que estos mecanismos de colaboración entre comunidades sean más ágiles, que las matemáticas, que son comunes a todas ellas, puedan estar representadas. Y bueno, no sé muy bien qué pensáis al respecto. Estamos ya casi fuera de tiempo, sí que os voy a pedir un poco, bien en este tema o en general en todos los que hemos discutido, pues que fuerais un poco más o menos resumiendo vuestro statement. Bueno, voy a dejar que Juan José sea el último y así cierra, ¿no? Venga, ok. No, yo quiero solamente comentar algo, ¿no? Que a finales del siglo XX, Stephen Hawking decía que la ciencia del siglo XXI será la ciencia de los sistemas complejos. Una característica fundamental de la ciencia de los sistemas complejos es que es altamente multidisciplinar. Intervienen todas las especialidades, incluidas no solamente las ciencias exactas y matemáticas, sino también las ciencias sociales. Y por tanto, el desarrollo de esta disciplina, la integración como bien dices tú, y la educación de estas nuevas generaciones de políticos, politólogos, sociólogos, etcétera, es fundamental. En eso tenemos que hacer bastante hincapié en divulgar, en hacer conocer, en hacer llegar a la población en general, pero fundamentalmente a los futuros líderes, este tipo de conocimientos y sobre todo la importancia que ellos tienen para la vida real. Que no estamos hablando de electrones amarillos, estamos hablando de la vida de las personas. Gracias. Bueno, pues yo para terminar voy a recordar que Bill Gates en el año 2015 en una charla pues dijo que la siguiente catástrofe no iba a ser nuclear, sino de virus.
parece que acertó. Y me voy a permitir leer dos líneas aquí de un texto que dice que en un planeta cada vez más poblado y con una red de relaciones intensificada por la globalización, el estudio y comprensión de las epidemias supone uno de los grandes retos de la ciencia, con el fin de atenuar sus efectos y controlar sus consecuencias. Bueno, pues esto, siento citarme a mí mismo, lo escribí en el año 2014 en unas unidades didácticas de matemáticas del planeta Tierra, que ya ni me acordaba dónde estaban, pero que he tenido que recuperar. La interdisciplinaridad yo creo que es fundamental y los matemáticos, físicos, científicos en general tenemos que colaborar pues con todas las instancias que muy bien señalabas tú, David. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final. Se me han quedado algunos temas en el tintero que quería haber sacado sobre la disponibilidad de los datos, sobre otras cuestiones, pero yo creo que la discusión ha sido muy interesante. Espero que también lo haya sido para las personas que nos están escuchando. Y quiero terminar, por supuesto, agradeciendo a la Fundación Ramón Areces y a la Real Sociedad Matemática Española que nos haya dado la oportunidad de estar aquí debatiendo con vosotros sobre estas cuestiones que todavía creo que nos van a dar un poco que hablar. Así que muchísimas gracias a los dos, Juan José, Ernesto, y espero que nos sigamos viendo y que sigamos discutiendo por muchos años. Sí, seguro, encantado y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Hasta luego.